Hola estudiantes. Bueno, en este video les voy a explicar un poquito sobre las funciones del lenguaje, que es algo que ya apareció en la lectura que hicieron de la danza de los signos. Esta fue una teoría propuesta por Roman Jakobson y que hasta la fecha sigue siendo muy socorrida. Creo que todavía hay algunas personas, o más bien hay teóricos actuales que ya dicen que ha sido un poco superada, pero de todas maneras es muy importante que ustedes la conozcan porque nos ayuda mucho a comprender el lenguaje, y no solo el lenguaje, sino también ya se ha llevado a otras cuestiones como al cine, como a las artes y demás, ¿no? Primero hay que entender que Roman Jakobson hizo un modelo de lenguaje donde dijo que la comunicación humana se llevaba a cabo tenía varios componentes, ¿no? Uno de ellos es el emisor, que es el que está dando el mensaje. El otro es el código, es decir, a través de qué te estás comunicando. Por ejemplo, puede ser el lenguaje español, pero también hay otros tipos de códigos, ¿no? Está, por ejemplo, el lenguaje de señas. Está también el tráfico, en el tránsito. Hay letreros, hay altos, hay semáforos. Todo eso es un código, ¿no? Y hay muchos otros. Puede ser incluso la clave Morse de los telégrafos. Puede ser, no sé, cualquier medio por el cual tú codificas las ideas y el otro las puede decodificar. Tenemos también el canal, que es el medio mediante el cual se está transmitiendo la información. Puede ser mediante la voz, es decir, hablado como ahorita, o puede ser escrito, como en esta diapositiva que hay palabras escritas. Es decir, de algún modo tiene que llegar la información a la otra persona. Todavía no tenemos la telepatía, ¿no? Ya sea incluso por el celular, el WhatsApp es un canal, ¿no? Por el cual se envía un mensaje. Otro componente es el mensaje en sí, es decir, ¿qué estamos diciendo? El otro es el referente, es decir, ese mensaje que estamos enviando por contenido se está refiriendo a otra cosa. Lo que yo les estoy explicando se está refiriendo a ideas, o les puedo hablar, no sé, cruzando la calle hay una tortillería y ese mensaje está refiriéndose a algo que está afuera, ¿no? Y por último, el preceptor, que es quien recibe este mensaje, a final de cuentas a quien va dirigido y el que lo puede decodificar, ¿no? Cada uno de estos componentes del lenguaje tiene una función asociada. Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a hablar de diferentes funciones y explicar un poquito más. La función metalingüística, esta quizás es un poquito la más difícil de comprender, pero la función metalingüística quiere decir cuando usamos el código o el lenguaje para definir el lenguaje. Es decir, a veces no entendemos las mismas palabras. Por ejemplo, si yo de repente le suelto alguna palabra dominguera, ¿no? De hecho, hace poco en un libro me encontré con una palabra extraña que es batiburrillo. Y al buscarla en el diccionario entendí que era algo revuelto, ¿no? Como una mezcolanza. Como si fuera un cuarto revuelto, por ejemplo. Podríamos decir que el cuarto está hecho un batiburrillo. Esto que yo acabo de decir es la función metalingüística. O sea, defino la palabra, pero para definir la palabra necesito otras palabras, ¿no? Entonces, como dice ahí, su función es explicar otros códigos y signos con el fin de aclararlos o explicarlos, es decir, tiene como referente al lenguaje mismo. Esta función se refiere al código, ¿no? Luego tenemos la función conativa, que esta nos sirve para establecer el contacto entre el emisor y el destinatario. Son conativos todos aquellos mensajes destinados a mover al sujeto a actuar. Con esa función, entonces, el emisor presta atención sobre todo a los destinatarios. Ahí puse un globito que dice, hey, es como cuando estamos con una persona y decimos, hey, o escúchame, o cuando a veces movemos la mano para que el otro nos vea. Eso es función conativa, porque estamos llamando la atención de la otra persona para que nos preste atención o nos haga caso o haga algo, ¿no? Esa es la función conativa y es muy útil. A veces en clase, ¿no? Puedes decir, préstenme atención o dejen de hablar, algo así. Esa es función conativa también. Luego viene la función fática. Esta función está centrada en el canal, perdón.
son aquellas palabras o aquellas cosas que decimos para garantizar que en efecto se está haciendo la comunicación. Ahí puse como ejemplo, sí, ajá. Es cuando otra persona nos está contando algo y decimos ajá, ajá, ajá. Y eso le muestra a la otra persona que estamos recibiendo o estamos captando el mensaje. Y de vez en cuando la otra persona podría hacer alguna pregunta, por ejemplo, ¿sí me explico? Y la otra persona te puede decir o te puede decir no. Pero el objetivo es garantizar que la comunicación esté ahí. Con esto de las videollamadas, utilizamos mucho esto, ¿no? Decimos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? O algo así. Eso es como, a ver, y sobre todo cuando todos tienen la cámara apagada, es cuando entran más las dudas si alguien nos está prestando atención. Luego la función poética o estética, esto quiere decir que esta es una función centrada en el lenguaje. Es decir las cosas o utilizar el lenguaje de una forma por el lenguaje mismo, como de una forma bella o de una manera estética, de una forma poética. Ahí les puse un ejemplo de alguien diciéndole a otra persona, en martes ni te cases ni te embarques, que es una frase, un dicho que rima. Realmente yo nunca he entendido por qué dicen eso, por qué en martes ni te cases ni te embarques, no lo entiendo. Pero pues suena bonito, entonces es una cuestión que tiene una función estética detrás, ¿no? Muchas de las frases que se nos pegan o muchas de las cuestiones así que son metafóricas, la poesía, no sé, ciertos discursos son muy bonitos y eso es lo que hace que sea llamativo, ¿no? O sea, podríamos decirlo de un modo más convencional, pero es mucho más bonito decirlo de manera poética. La función estética suele tener un alto contenido simbólico y por lo tanto apto para diversas connotaciones, es decir, a veces se puede interpretar de varias maneras. Luego la función referencial, esta es la más obvia y quizá la más clara, que es cuando es una frase muy literal. Por ejemplo, hace calor, el cielo es azul, casi no hay tráfico en la calle. Son cuestiones que nos dan información. Puse esa manita porque nos está referenciando otra cosa. Normalmente el mensaje se centra en el contenido, es decir, nos está dando información que está fuera de las palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, mañana va a haber una videollamada, tienen que entregar su tarea a las tal horas, o sea, algo literal que no tiene mucha ciencia. Y por último está la función emotiva, que esa busca provocar una reacción emotiva en los destinatarios. Esta se centra en el emisor, porque normalmente en esta el emisor está expresando sus sentimientos o está diciendo algo de sus propias emociones. Como dice ahí, se trata pues de mensajes subjetivos aptos para emocionar o tocar los sentimientos, como por ejemplo los insultos, las expresiones de cariño, de amor, etc. Yo puse aquí los emojis. Los emojis son una forma clara de comunicación emotiva. Al mandar esos emojis, lo que uno está haciendo es expresar su propio sentimiento, de manera que son función emotiva. De su propio nombre lo dice, emoji, ¿no? Es como algo que viene de las emociones. Y son pues el modo más claro, pero también una frase que puedes decir, odio los días lluviosos, ¿no? Esa es función emotiva. O podrías decir, estoy harto de esta cuarentena. Esa también es función emotiva. O decir, no sé, me cuesta mucho trabajo entenderte. Esa creo que también podría ser función emotiva. Cabe destacar, ahorita les voy a explicar más de esto, que a veces un mismo mensaje puede incluir varias de estas funciones. No es tan cuadrado de que solo una. Pero ahorita hablaremos más de eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada parte del modelo de lenguaje de Jacobson corresponde con una de las funciones del lenguaje. El emisor con la función emotiva. Los códigos con la función metalingüística. El canal con la función fática. El mensaje con la función estética. Y el referente con la función referencial. Y el preceptor o el que recibe con la función conativa. Esto quiere decir que el lenguaje, según Jacobson, solo tiene esas 6 funciones que corresponden a las 6 partes del modelo del lenguaje. Ahora, ¿cómo las podemos identificar? Para esto ustedes van a hacer un ejercicio. Miren, aquí yo en este documento de Office
yo puse un cuento de Juan Rulfo que se llama La noche que lo dejaron solo. Este es un cuento bastante breve, ¿no? Aquí se mira un poco más grande porque puse la letra de un tamaño, pues para que se alcance a leer, ¿no? Lo voy a poner un poquito más grande. Y de este lado tengo una hoja con las diferentes funciones del lenguaje asociadas a un color. Lo que ustedes van a hacer es más o menos esto que les voy a explicar aquí. Van a tomar un cuento. Ahorita les explico de dónde pueden tomar un cuento, de preferencia muy breve. Y van a irse frase por frase. Por ejemplo, aquí la primera frase de este cuento es una que dice: ¿por qué van tan despacio? Esta pregunta yo diría que quizá es una función conativa porque está interpelando, dice, les preguntó Feliciano Ruelas a los de adelante: ¿por qué van tan despacio? Yo creo que esto es una función conativa porque está llamando la atención, ¿no?, de las personas a quien se dirige. Entonces la voy a subrayar como es función conativa, con el color azul. No sé si aquí hay una herramienta, también el Word la tiene, de subrayado. No es exactamente el mismo azul, pero bueno, le voy a poner ese azulito. El chiste es que sea más o menos el mismo color. Me dicen algunos estudiantes en estos semestres que a veces el Word no tiene todos los colores. Yo imagino que los pueden ayudar, agregar, pero yo la verdad no uso Word. Yo uso LibreOffice Writer, que es gratis y lo pueden descargar. Yo se los recomiendo mucho. Y realmente, pues, sí puedo utilizar cualquier color. Entonces, ya lo subrayé. Esta frase, este color azul significa que la frase es de la función conativa del lenguaje. Y dice aquí: les preguntó Feliciano Ruelas a los de adelante. Esta es una información, o sea, es algo que pasó, entonces es función referencial y le voy a poner de color amarillo. Ahí está. Así acabaremos por dormirnos. ¿Acaso no les surge llegar pronto? Esto es complicado, pero a ver, así acabaremos por dormirnos. Creo que es una función simplemente referencial. ¿Y acaso no les surge llegar pronto? Yo creo que podría ser una función conativa también, ¿no? Es otra pregunta, es algo que está motivando una acción por parte... Ese es quizá también un reproche, ¿no?, a los otros. Entonces, bueno, le vamos a poner... No sé si es el mismo azul que agarré, pero es difícil aquí... A ver... Es este que baja. Llegaremos mañana amaneciendo, le contestaron. Esto es totalmente referencial. Vamos a ponerle el color amarillo. Fue lo último que les oyó decir. ¿Oyó? Creo que esta tiene un poquito de función poética, eso de decir, les oyó decir. Pero vamos a ponerle referencial, ¿no? Principalmente es información, sus últimas palabras. Pero eso se acordaría después, al día siguiente. Todo esto es referencial. Allí iban los tres con la mirada en el suelo, tratando de aprovechar la poca claridad de la noche. Esto de con la mirada en el suelo, esta es función poética, porque no tienes la mirada en el suelo. O sea, a lo mejor estás mirando al suelo, pero tu mirada no está ahí. Es una cuestión muy sutil, ¿no? Entonces le voy a poner el color rosita. Y aquí voy a poner la función del referencial, ¿no? Tratando de aprovechar la poca claridad de la noche, sí. Poquito poético esto de la poca claridad de la noche, pero bueno. Es mejor que no esté oscuro, así no nos verán. Creo que esta es función emotiva porque está expresando un deseo o algo que quieren que pase, que es mejor que esté oscuro. Entonces lo voy a poner de color naranja, ¿no? También habían dicho eso un poco antes o quizá la noche anterior, no se acordaba. El sueño de nublar el pensamiento. Aquí tenemos otra vez función poética, el nublar el pensamiento. El pensamiento no se llena de nubes, ¿verdad? Más bien se puede ofuscar u otra cosa. Aquí también detecto un poco de función poética. Si ustedes conocen a Juan Rulfo, sabrán que es un escritor que escribe mucho de un modo coloquial, como hablaba la gente de esta época. De hecho, a través de lo que dicen los personajes, uno se puede enterar más o menos de en qué época están, porque hablan de un modo muy particular.
Sin embargo, aquí yo creo que principalmente es referencial la función y por eso la voy a poner. Si se dan cuenta, esto no es una ciencia exacta. O sea, a veces podemos haber diferencias de opinión. Entonces, si se dan cuenta, voy a ir pintando este cuento de colores de acuerdo a las diferentes funciones. Hay escritores como Juan Rulfo que son muy referenciales, es decir, casi todas las frases son muy literales. Raymond Carver es otro igual. Pero hay otros escritores como Gabriel García Márquez que estarán mucho más salpicados de rosa, porque son escritores que utilizan muchas metáforas, hipérbolas y muchas otras cosas que ya veremos más adelante, las figuras retóricas, de manera que es mucho más poético su texto. Depende del escritor. Entonces, ustedes continuarán. Hay frases que sé que se van a topar con algún problema. O sea, es complicado. Aquí tengo yo una versión terminada con ya todo subrayado, ¿no? Así se vería. De hecho, aquí me equivoqué, o sea, eso es lo que estoy viendo. La mirada en el suelo, aquí la puse amarillo, pero debería ser rosa. Pero si ustedes ven, si yo lo alejo, me puedo dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, me doy cuenta que en este cuento empieza como muy amarillo, muy referencial, luego se pone más poético y luego otra vez se pone referencial y se pone mucho rojo, otra vez referencial y aquí otra vez se pone poético. Esto casi corresponde exactamente a lo que está pasando en el cuento, los momentos de mayor intensidad. Los momentos de mayor intensidad son los momentos que tienen más rosa y rojo. Si ustedes leen este cuento, se trata de unos tipos que están cargando unos rifles y tienen que caminar de noche para que no los atrapen. Pero uno de ellos, el más joven, se queda dormido. Y se queda dormido precisamente en esta página de aquí, ¿no? Que es la que tiene muchas descripciones poéticas y emotivas. En cambio, de repente despierta y ya otra vez como que su pensamiento, ya habiendo dormido, se aclara y aquí bien volvemos otra vez a algo totalmente referencial. Así es como los escritores van armando sus historias y van haciendo como efectos en el lector. Para esto puede servir este lenguaje, este ejercicio, además para que a ustedes se les quede muy grabado las funciones del lenguaje. Ahora, ¿cómo pueden ustedes encontrar un cuento? Bueno, si ustedes se van a la página web de Ciudad Ceba, que está aquí, y les voy a poner en el Blackboard, les voy a poner un link a esto. Aquí hay un montón de autores que escribieron un montón de cuentos que a ustedes les pueden servir. Por ejemplo, si yo pongo aquí, vamos a ver a quién les gusta. Aquí pueden ver la fecha de nacimiento y muerte, de manera que yo les recomiendo que ustedes escojan un autor más actual. Por ejemplo, Augusto Monterroso murió en 2003, aquí estaba. Y por ejemplo, él murió en 2008. Estos autores estoy casi seguro que van a utilizar más funciones del lenguaje nuevas, ¿no? Porque son un poquito más recientes y son cuentos breves, de manera que estos cuentos pueden ustedes copiarlos, pegarlos en Word y hacer el ejercicio. Ya que ustedes subrayen todo eso, lo subirán al Blackboard en la sección de la meta 1.2 y ese será su trabajo de la meta, si cumplirán la meta. Pues bueno, eso es todo por hoy. Ya saben que si tienen alguna duda pueden ponerla en el foro de dudas y espero que esto haya quedado claro y que les ayude a hacer su actividad. Nos vemos pronto.